Porque el Estado, cuando está en Lima, no tiene brazos en provincia. Y más caro sale un pasaje, un hotel, para sacar más copias. Pero ya ahí ya comienza ya las labores ya de poder ir relacionándote con otras personas del Estado bajo el principio de lo que viene a ser la reciprocidad. Yo lo hago cuando esté acá, yo también lo hago. Y eso es lo que funciona. Pero lo que sí hay que saber que el 377 del Código Procesal Civil tiene muchos años que dice claramente que la apelación de estos autos que no concluyen el proceso se tiene que escanear. Pero la norma sí también deja una salvedad. En caso no existan los apoyos logísticos, se tendrá que seguir fotocopiando. Ahora, en el caso de la aclaración y corrección, también tendrían ustedes que utilizarlo. Fuese el caso, hay casos que también se pueden ganar, tampoco podríamos decir que todos los casos que defienden los curadores procesales se pierden. Lo dijimos el lunes, por el simple hecho de ser rebelde no significa que pierdas el proceso, porque el que tiene que probar es el accionante. Entonces, en el caso de la aclaración y la corrección, significa que tú no necesitas apelar para que la resolución se enderece al criterio que tú quieres. Cuando hablamos de aclaración, es cuando existe un tema oscuro que no se entiende. Por ejemplo, en el caso laboral dice que se repongan al puesto que antes estaba ejerciendo antes del cese. Era un locador, era un 276, un 728, que te lo diga el juez. Y hay casos donde los jueces dicen que era un 1057 y que regresa es 1057, porque tiene que ponerlo a 728. Entonces, esas cosas son aclaratorias. Y la corrección, cuando tenemos que aclarar una cifra, un número, en donde te ponen 1000 soles y obviamente son 10.000 soles, o de repente el nombre no es correcto y le falta un nombre más, no es necesario que se apele. Entonces, ahí es donde tú tienes que ir utilizando un poquito lo que conocemos como lo que viene a ser la reducción de actos procesales, lo que se habla de celeridad procesal. ¿Para qué vas a apelar si puedes conseguir lo mismo mediante la aclaración o corrección de una resolución? Ahora, el objetivo pues es que corregir pues una resolución por el propio juez, y la norma también señala de que el plazo que se va a generar es el mismo plazo que tienes tú para poder impugnarlo, o cuando todavía no está notificado en ese momento, la norma también señala que puede ser de oficio inclusive. La consulta es donde obviamente ustedes están en esta parte, en donde la parte demandada no presenta ningún tipo de recurso, no hay agravio, no hay error, y por un trámite especial tiene que elevarse al superior. Ahora, esta es una especie de impugnación extraordinaria, y en donde se persigue proteger a la sociedad, o porque la norma así lo señala. Ahora, este trámite se va a tener que dar porque es una obligatoriedad en los casos que señala la norma. Por ejemplo, defendido un proceso por curador procesal, o cuando en este caso el juez aplica el control difuso. O sea, quiere decir que prevalece la Constitución a una norma. Vamos a suponer que se dice en un caso que la persona tiene el mismo trabajo que un nombrado, por lo tanto tiene que ser nombrado. Pero la ley especial es la 1057. Entonces no debería, en este caso, aplicar la Constitución, sino el 1057. Y como ha aplicado el control difuso en donde dice prevalece la Constitución sobre la norma especial, esto tiene que elevarse en consulta. Cuando es un menor de edad también en el proceso. Eso también tenemos que tomarlo muy en consideración, porque esta figura procesal se presenta específicamente para el caso de los curadores procesales. Esa consulta es una especie de apelación con efecto suspensivo. Quiere decir que el expediente se va a elevar al superior jerárquico dentro de los 5 días. Llegado al superior jerárquico, dentro de los 5 días se va a tener que señalar fecha a la vista de la causa. Y como consecuencia de ello, los efectos de la resolución quedan suspendidos. Igualito a la apelación con efectos suspensivos. Ahora, cuando se eleva al superior jerárquico, también tenemos que entender de que nosotros tenemos que hacer una figura de defensa. La defensa que se va a generar en estos tipos de procedimientos es de que nosotros necesitamos hacer los informes orales.
Cuando es un proceso contencioso administrativo, por ejemplo, tú tienes que pedir uso de la palabra, después no te va a señalar de oficio. En los casos laborales no necesitas pedirlo, solamente te presentas siendo la persona que está acreditada, siendo demandante, demandado, o en este caso curador procesal, y vas a informar. En el caso de la casación, lo vamos a tratar muy rápidamente para que ustedes lo tengan claro. La casación es un recurso extraordinario. La casación se ha modificado más de 10 artículos hace un mes, y hay que tenerlo claro también. En esta casación, lo que nosotros buscamos es que la Corte Suprema verifique si el derecho ha sido válidamente planteado, interpretado. La Corte Suprema no revisa errores de hecho ni de proceso. El de hecho significa que no va a valorar medios probatorios, y de proceso porque eso le corresponde a las instancias menores. Sala civil o sala superior, puede ser laboral inclusive, y juzgado especializado. La función de la casación, como sabemos, es unificar la jurisprudencia a nivel nacional. ¿Y qué significa la jurisprudencia? Entendamos de que lo que resuelve un juez de primera instancia o de segunda instancia y corregida por la Suprema es que los casos similares que vengan posteriormente a ello se utilicen similares. O sea, lo que se quiere prácticamente es que los jueces tengan un criterio uniforme, porque tenemos nosotros la mala suerte de que cuando estamos en un proceso con un juez determinado se pronuncia de una forma y un caso similar el juez no me da la razón. Entonces, es muy cierto que son personas diferentes, pero también la norma no dice eso. La norma dice que el Poder Judicial es uno solo, y podrán haber miles de jueces que todos los jueces representan al Poder Judicial, pero es absurdo pensar de que todos van a pensar iguales. Para evitar eso, se busca la unificación de la jurisprudencia nacional. ¿Contra qué resoluciones procede el recurso de casación? Contra sentencias y autos de la Sala Superior que concluyen el proceso. O sea, y como órgano de segundo grado están revisando las resoluciones de primer grado. Se quiere decir que si existe un proceso emitido por el juzgado especializado, la sala emite una sentencia como órgano de segundo grado. Contra esta sentencia no procede apelación sino casación. Pero ¿qué pasa si la sentencia se emite por un juez de paz letrado? El órgano de segundo grado sería el especializado, y contra ello no procede casación. Entonces, hay que tenerlo claro, porque también se ve en la práctica que hay abogados que quieren presentar casaciones contra sentencias emitidas por el juez de segunda instancia, que se llama juez especializado. No procede la casación. Y cuando hablamos de la figura de la casación, entendamos claramente, y también esta norma fue modificada también hace un mes, la sentencia de autos es discutida con una pretensión mayor de 500 URPs. Aquí está la modificatoria, porque anteriormente tú podías presentar casaciones cumpliendo con los requisitos que tengan que ver con una figura de errores en interpretación o aplicación errónea de la norma. Ahora la norma está diciendo de que lo que tú estás cuestionando tiene que ser superior a 500 URPs. Multiplica 500 URPs por 440. No llega a ese monto, el juez te lo declara improcedente. Y ahora la modificación, que lo vamos a ir viendo también, la sala superior, en el caso que procedan las casaciones, señalaba que ellos hacían una suerte de meses partes y derivaban la casación a la Corte Suprema, y la Corte Suprema era la que verificaba si se cumplían los requisitos de forma y fondo. Esa función ahora la hace la misma sala. La procedencia excepcional, por ejemplo, estaba en el artículo 392A. El 392A quedó derogado y el 387 fue modificado y se incorpora textualmente lo que viene a ser el 392A que estaba, y que dice claramente: excepcionalmente es procedente recurso de casación distinto a lo previsto al 386 cuando la Corte Suprema considera discrecional y necesario para una doctrina jurisprudencial. Ojo, y eso hay que tenerlo claramente atentos, porque hay muchos que están viendo temas laborales. La 26
636, la ley procesal laboral, copió casi todo lo que decía, lo que hablaba el procesal civil para la casación. Luego, con la nueva ley procesal laboral, se copió las modificatorias del Código Procesal Civil que salieron hace más de 10 años. Y siempre ponen ahí en el proceso laboral, lo que no está regulado, se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil. Pero en este caso, la ley procesal laboral está desfasada. O sea, se está quedando con lo que regulaba antes de la modificatoria. Entonces, ahí se va a presentar una serie de disyuntivas o dudas en la tramitación, porque el desarrollo del recurso de casación en el Código Procesal Laboral está con la norma procesal civil anterior a esta modificatoria. O sea, hasta qué punto podría aplicarlo o no. Entonces, yo considero que si está regulado con el procesal laboral, no se aplica esto. Cuando existe una nueva modificatoria en la ley procesal laboral, tenlo por seguro que todo lo que estamos viendo el día de hoy lo va a consignar textualmente. Porque yo lo he visto hasta en 2 oportunidades que la ley procesal laboral de trabajo ha copiado textualmente lo que dice el Código Procesal Civil. Pero lo que vamos a ver el día de hoy, eso está en procesal civil y no está en el procesal laboral. Entonces ahí no tiene por qué aplicarse. Ahora, la figura que nosotros entendemos como causales y también modificado hace un mes, nos habla prácticamente de inobservancia de alguna de las garantías constitucionales, procesales o materiales. Eso no estaba con el anterior. Nos habla de inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionables por nulidad. Tampoco estaba. Nos habla de la indebida aplicación errónea e interpretación o forma de aplicación de la ley u otras normas jurídicas necesarias. Tampoco estaba. Pero sí estaba de la modificatoria que sacaron hace 10 años. O sea, está regresando lo que se modificó hace más de 10 años. O sea, quiere decir que esta parte está casi similar a lo que el Código Procesal tenía en el año 93. Porque yo también consideré que debería estar ahí, pero si hay una serie de legisladores que cambian a su libre albedrío sin saber cómo es el desarrollo de un proceso. La motivación y la logicidad de la motivación cuando vincula el resultado del propio tenor tampoco está. El apartamiento de la vinculación del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema tampoco está. O sea, ha cambiado totalmente. En el caso de la figura de las causales para plantear un recurso de casación, por ejemplo, lo que se decía anteriormente es de que como requisito de que procedía con las sentencias que eran adversas confirmadas por el superior, por ejemplo, una de ellas, porque casi todos han cambiado y para mí yo creo que ha sido bastante provechoso lo que nosotros vivimos actualmente con lo que era antes. Ahora, la figura también de la interposición y admisión, también hubo en este caso una modificatoria en donde habla de que cada causal invocada se ve separadamente, se debe de señalar concretamente lo que tú vas a plantear como errores de derecho y precisar los fundamentos. Ahora, en el caso de la figura del recurso de casación, como lo que viene a ser la figura de lo que es de forma, sí ha quedado igual en ese sentido, que se va a tener que impugnar ante la misma sala dentro de 10 días y adjuntando el arancel judicial correspondiente. Ahora, en el caso de la figura de la interposición y admisión del artículo 391, también hubo una modificatoria. Ahora, en el caso, si no se cumple con lo previsto en nuestra norma procesal, se va a tener que rechazar por la sala superior. Lo que habíamos indicado hace unos momentos, de que quien va a calificar el recurso de casación ahora es la sala superior. Toda esta figura que tú estás observando de quién califica o no un recurso de casación, lo veía ante la Corte Suprema. Ahora lo tiene que ver la sala superior. Quiere decir que te va a multar a ti de 10 a 20 URPs o a 50 URPs como era y probar o verificar tu temeridad, presentar recurso de casación, lo va a hacer la sala superior, ya no lo va a hacer la Corte Suprema. Ahora, en el caso del 391, también señala que se debe de invocar la excepcionalidad y también se tiene que constatar en este caso lo exigido por los casos que señalan. Y tiene que elevarse la Corte Suprema notificándose en las casillas electrónicas. Pero ya esta situación va cambiando a lo que nosotros hemos conocido antes de su modificatoria. La improcedencia del recurso de casación
señala que la Corte Suprema, en este caso, declara improcedente el recurso de casación, y casi siempre lo hace así la Corte Suprema. La Corte Suprema, si declara procedente el recurso de casación, recién te da la posibilidad para que tú puedas, en este caso, pedir el uso de la palabra y puedas informar ante la Corte Suprema. La Corte Suprema, normalmente cuando se encuentra ante la propia sala, ahí es donde tú podrías ofrecer lo que son medios probatorios y también ofrecer jurisprudencia nacional e internacional, igual a lo que estaba anteriormente. Ahora, en el caso de la preparación y la audiencia, la norma dice que instalará la audiencia con la intervención del abogado de la parte recurrente, y si existe un paro recurrente, la sala fija orden de intervención. Se nombra también, a cambio de precedentes procesales, acreditar la situación, y la sentencia se tiene que emitir dentro del plazo de 20 días. Ahora, también el recurso de casación se resuelve con el voto conforme de 4 jueces supremos. Nos estamos observando que la norma procesal actualmente es más rica o más determinativa a cómo desarrolla la Corte Suprema, como no lo era anteriormente. Ahora, en el caso de la figura del 392, nos habla de los efectos de la resolución impugnada, que está similar a lo que nosotros tendríamos que entender, que tiene los mismos efectos que una apelación con efecto suspensivo. La actividad probatoria lo indicamos, que solamente tiene que ver en este caso precedentes judiciales, ya sean nacionales o internacionales. Cuando se declara fundada una sentencia ante la Corte Suprema, como ha habido modificatorias y se está determinando que tiene que aplicar lo que viene a ser doctrina, sentencias del Tribunal Constitucional, el tema de la figura de la aplicación o interpretación de la norma, el sentido de la sentencia de la Corte Suprema tiene que dar en ese caso. Muy diferente a lo que era anteriormente, porque anteriormente no eran esos requisitos. En el caso de la figura de la infracción normativa y que produce una afectación al derecho, también tenemos que entender que tiene una asimilación a lo que nosotros teníamos con la norma anterior de la modificatoria, que se dice claramente que en un primer momento se puede declarar nula la sentencia de sala y ordenar que se emita una nueva. Y si el juez superior la Suprema considera de que hay que declarar la nulidad de todo lo actuado improcedente de la demanda, también lo decía la norma anterior. Y podría inclusive declarar nula la sentencia de sala y la de primera instancia y ordenarle al juez especializado emite una nueva sentencia, una especie de nulidad parcial. Y otra que también ha estado, en el cual se puede declarar una nulidad parcial.